Buenas tardes y Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Estamos muy contentos de poder celebrar este bendito Shabbat junto a todos ustedes en esta tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. Aquí en Linares, pues mucha calor, ya lo saben, y más a estas horas. Cuando uno sale a comprar viene con sudores, ¿verdad? Y bueno, pues el calor típico de estas fechas. Y fechas que, por cierto, estas veraniegas del Summertime, pues resulta que ahora están con los fichajes de verano, tanto en fútbol como en baloncesto, aunque todavía fútbol tiene menos margen porque enseguida empalman una temporada con otra, no dan tregua. Pero en el verano sí hay unos mesecitos de parada que se aprovecha para los fichajes de verano, ¿verdad? Para las firmas, para firmar jugadores que entran en la agencia libre también porque acaban contratos y pueden fichar por otros equipos. Bueno, las cifras que se han manejado en este mercado libre, mercado supuestamente libre, que esa es otra, porque están al mejor postor. Esto es como antes los esclavos, el amo que más le pagaba, ¿no? Pero ahora con la diferencia sola de que ahora son equipos. Entonces, las cifras que se han manejado en esta agencia libre han sido astronómicas. Astronómicas. Sin ir más lejos, el mejor jugador del equipo al que soy aficionado, 207 millones de dólares. He estado mirando Producto Interior Bruto de países de América y tiene más de la mitad de dinero de lo que tiene el Producto Interior Bruto, por ejemplo, de Colombia, y es Colombia. Seguro que no llegará a 207 millones de dólares el Producto Interior Bruto de Guatemala o El Salvador, estoy seguro. Y eso lo gana un individuo, un jugador. O sea que supuestamente es más rico ese jugador por un juego que practica que una nación con toda la diversidad cultural, natural, gastronómica, etc. Entonces tenemos esas cifras que se han manejado, ¿verdad? Luego se produce también de que los jugadores, los individuos, ahora son empresas en sí mismas. Empresas porque hay una mafia familiar, y esto cada vez se da más, una mafia familiar porque apostaron por ellos en cierto momento a lo mejor de su adolescencia, le dieron techo y cama y ahora los tienen en esclavitud para explotarlos, ¿verdad? Quizá le hicieron favor cuando nadie se lo hacía, quizá lo sacaron de cualquier situación adversa y ahora los tienen ahí a recaudo de lo que les vayan pidiendo, del dinerito que quieran amasar, las familias explotadoras que hay detrás. Esto es sabido en estrellas de la liga, de las ligas del mundo. No vamos a mencionar ninguna, pero es así. Ahora, entonces, familias explotando al deportista, ¿verdad? Como se explotaba antes a las cantantes, las familias mismas lo hacían para explotar el talento de una persona, de un individuo. Y el individuo se da a que sus familias chupópteramente vivan de él, ¿verdad? Por eso luego se da una circunstancia, yo siempre lo he pensado, ¿por qué no ves a ningún millonario, por ejemplo, deportista norteamericano, pegarse unas vacaciones en Europa, en una playita de Europa y pasear así de incógnito? Porque son los menos. ¿Por qué? Porque no salen de su barrio. Su vida es de mala muerte y las familias que los parasitan son también familias de mala muerte que no buscan salir del barrio porque no quieren más. Quieren obesizarse en un sillón, comer pizza, cerveza y poco más. Es impresionante, pero la necedad es así. También se ha dado en este mercado de verano, en el deporte universal, que se han dado conexiones de amistad
entre europeos satanizantes, europeos o argentinos, que también se da, y americanos, entre comillas, creyentes. Entonces se da la circunstancia de que por mor del deporte, de una práctica que es un juego, pues supuestamente hay una conexión entre creyentes de Biblia, americanos, y europeos satanizados. Europeos satanizados que, por cierto, miren, yo les digo por si no saben, cada vez más se estudia cómo violar la mente del público, cada vez más se recurren a técnicas de persuasión, de disuasión y de manipulación, ante todo. Y estos saben cómo hacerlo, lo estudian a la hora de comunicar. Ahora, han salido canales de mercado, anunciando los fichajes del mercado de los deportes, sobre todo el norteamericano, bueno, como setas en este verano. Cualquiera se ha montado su canal y encima, muchas veces, pues seguramente cobrando, y bueno, es irrisorio, porque son gente que no tiene preparación y que la preparación que tienen es lo que les han venido diciendo. Tú ponte ofuscado, que al ponerte ofuscado, pues le das nervio a lo que dices, y si le das nervio a lo que dices y mueves las manos, pues ya te ganas la atención de la gente. ¿Verdad? Y entonces se da la curiosa circunstancia de que uno de estos comentaristas, uno de tantos, no el peor, ni mucho menos, pero resulta que antes participaba taciturnamente, pasaba porque era parco en palabras y muchas veces ni hablaba en los Skypes que se preparaban, pero ahora ya ha abierto un canal. Este muchacho antes era un fortachón, cuando tenía los canales años atrás, cuando participaba en otros canales años atrás, y era un fortachón. Ahora, ¿qué pasa? Que le han enseñado cómo comunicar. Ahora nada más iniciar el vídeo, el otro día lo puse un poco para verlo, a ver, y nada más iniciar el vídeo, mueve así los brazos para llamar la atención y tenía unas tetazas que le colgaban de la obesidad mórbida que ha cogido, ahora que ha sabido expresarse. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues todas estas circunstancias se han dado alrededor de este fichaje. El dinero del contribuyente se lo están dando a individuos en un juego. Oigan, y la gente es tan necia, la gente creyente, de creyentes hablamos, es tan necia que ha renovado por 100 millones, por 200 millones, y le ponen me gusta. Porque claro, es el equipo es el equipo al que son aficionados. Oigan, no hagan esto de ninguna manera, porque es participar de una salvajada capitalista que no tiene parangón en la historia, porque cada vez se ha cobrado más. Ahora, los jugadores cada vez son más malos y cobran más. ¿Cómo les parece? Bonito, ¿no? Todo bonito. Bueno, pues entre este estío que estamos hablando, de este parón veraniego, pues también se ha dado videoclips que son vídeos de música, videoclips de rumba kinky, de la rumba kinky. Hay rumberos, ¿verdad?, que son agitanados, kinkis, se puede decir. Y ahora han proliferado videoclips de rumberos kinkis o agitanados por todos lares. Y niñatos, estamos hablando de niños que cantan 4 chominadas rumbeando y los sacan pero es que los ves porque lo meten en YouTube, lo meten en los videos que usted y yo vemos, lo meten como publicidad. Rumberos kinky, niñatos que ni saben cantar, el otro con los dientes podridos, el otro tísico de seco porque es un drogata de Proyecto Hombre, pero claro, ¿qué pasa ahí? Que eso se da con ambiente de playita, de mujeres. ¿Por qué? Porque son apalabramientos entre traficantes, vaciados de la vida. Sacan hijos vaciados y los padres que les ponen ahí y las discográficas y los que trabajan con ellos son más vaciados todavía.
Son apalabramientos entre traficantes para ponerlos ahí, intentar ponerlos en la escena musical. Eso está ahí. Esto es tener ojos para ver. Bueno, 2 años dándole de lado al elefante en el cuarto, que es que a medida que aumentan las restricciones, que estamos más o menos acatando todos, les va costando más a los que son guardianes y a los que han promocionado, los que se creyeron y quieren que creas lo que no es verdad, pues a medida que aumentan las restricciones les va costando más explicar a sus feligreses, a sus ovejas, a los que tienen a recaudo, por qué la corona de unos, no es la marca de la bestia para otros. Eso cada vez más les está costando entenderlo y explicarlo, sobre todo. Ya no pueden darle de lado, porque es que cada día hay más restricciones y entonces ya tienen que darle más vueltas a explicar algo que ya es un elefante en la cacharrería. Ahora les dicen en los programas de predicadores, les dicen, bueno, ¿y por qué no es la marca de la bestia? Claro, no pueden explicarlo. ¿Por qué? Claro, si se lo creyeron y intentaron convencer a otros por todos los medios de la mentira, pues ahora, claro, sus auditorios les preguntan, bueno, ¿y por qué entonces no es la marca de la bestia? Si ya, vamos, como siga así, en plazo de un par de años, pues autocumplen de que no se pueda comprar sin el certificado ese verde de que te has vacunado. Es tremendo, ¿no? Pero así está. Ahora, cada vez les va a costar más. Ellos ahora no pueden darle de lado a lo que ellos mismos han intentado dar de lado, pero a su vez han promocionado. En fin, contradicciones e incoherencias por todos lares. Mientras, pues, el pueblo de Elohim y el potencial pueblo de Elohim, el pueblo de Elohim, la verdad que está bien formado ya, pero el potencial pueblo de Elohim, los que tienen que salir de la multitud, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, están sitiados a todo esto. Están sitiados. Y los que tenían que haber estado a su guardado, o sea, guardándoles, pues resulta que propagaron la mentira y que ahora no son capaces de ofrecer respuesta a ver si esto es la marca o no es la marca. En fin, ya saben, ya hemos venido explicando en este caudal mucho sobre esto. En estos últimos año y medio, ya para 2 años va a hacer. Ahora, mientras eluden hablar del asunto y dan la buena cara de todo es amor, todo es buen rollo, ¿verdad? Sobre todo los que creen en Jesucristo, buen rollo de Nazaret. Entonces, mientras, a pedir diezmos, eludiendo el problema, el elefante en la cacharrería, que es explicar por qué no es la marca de la bestia, a ver si pueden, pero mientras ellos a pedir diezmos. Y con el añadido de la contradicción que luego ellos creen a pies juntillas, y estos son la mayor multitud de los predicadores actuales, dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, y lo aplican. Y lo aplican para no creerle a nadie nada más que a ellos mismos. Y para por todos los medios, vigilar que sus feligreses y sus auditorios no vean a nadie nada más que a ellos. Con este verso, por ejemplo,
de abanderado, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, maldito el hombre que confía en el hombre, que no ese es el sentido, pero bueno, dentro de su cortocircuito, maldito el hombre que confía en el hombre, pero pagarte diezmos sí te pagamos. Entonces, sí, tú eres un hombre o no, o no. Claro, como ellos ya se creen por encima del bien y del mal, a lo mejor ya no se creen que son hombres ni siquiera. Porque ellos explican, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, no tengo que confiar en el hombre, pero sí te tengo que pagar los diezmos, ¿no? Es tremendo. Bueno, y a todo esto, ya para acabar esta introducción, resulta que, saben ustedes que Carlos Vives hizo una canción hace un año o dos, que fue, como se dice, trending topic, que eso se aplica a Twitter, pero que fue muy radiada en las emisoras de televisión y de televisión y de radio, y era la bicicleta, ¿verdad? La cantaba con Shakira, ¿no? Sí, con Shakira creo que era. Y resulta, ¿no? ¿Melanie? ¿La bicicleta de quién era? ¿De Carlos Vives? Con Shakira. Y hay otra bicicleta de la que vamos a hablar, no de esa bicicleta también veraniega, canción del verano hace un año o dos, no sé cuánto está exactamente, pero vamos a hablar de otra bicicleta que es la bicicleta de Brandon Goodwin, jugador de baloncesto de la mejor liga del mundo, que en su época universitaria se le ocurre, seguramente porque llegaría tarde o lo que fuera, echar mano de una bicicleta que había aparcada, que no era suya. Coge la bicicleta, se desplaza y luego cuando acaba devuelve la bicicleta en el mismo lugar. Bueno, pero resulta que la universidad, esta sociedad satanizada que ya advirtió Mashiach, que cuela el mosquito y se traga el camello, pues resulta que lo suspenden en la universidad. Y como lo suspenden, tienen que pasarse un año sin jugar a baloncesto. Entonces ya no pudo jugar su año universitario. Esto fue un déficit en su vida y por eso el muchacho juega muy bien y cuando le dan oportunidades y él responde bien, pero luego resulta que es como si no se lo creyera, como si no se creyera que le pueden pasar buenas cosas. ¿Por qué? Hombre, porque estas cosas te clican por completo. Te clican. Porque los ladrones están sueltos, los rumberos kinkis, las familias explotadoras, los mentirosos, todo el mundo anda bien suelto, bien espaciado, pero al creyente, que suele ser este tipo de gente, ¿verdad? Afroamericana, negros, que tienen algo de Biblia, se quieren criar en Biblia y son educados con Biblia, pero resulta que todo el peso de la bestia va sobre ellos. Para que a nada, no es que delincan, no, ya no es delinquir, ya es que contradigas en algo a la bestia para que te complique la vida en extremo, ¿verdad? Luego dicen Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, ¿verdad? Esto lo hace la bestia, nada más y nada menos. Bueno, quiero también, ya para acabar, dar mi email, que es Gmail, para que me escriban si tienen alguna pregunta o les interesa que presentemos algún tema en específico, o bueno, más bien preguntas para responderlas cuando vayamos sobre todo a predicar en Shabbat, pues lo vamos comentando. Y bueno, y me gustaría que me escribieran, la verdad, porque yo creo que creceríamos todos, ustedes satisfacerían sus dudas y pues a mí me encantaría explicar y resolvérselas, ¿verdad? De alguna manera, lo que esté en mi mano. Entonces, voy a dar el email, que es Gmail, que es este, pedro.hawk21@gmail.com, ¿verdad? Esta es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir para ponerse en contacto conmigo,
principalmente para resolver dudas, pero si quieren saludar o si quieren que les saludemos también desde sus países, pues estaré también dichoso y encantado de poder hacerlo. Por cierto, que queremos saludar a los países que más nos ven, que en este momento están siendo México, con diferencia, Colombia, Estados Unidos, también destacado, España, y luego ya pues otros como también Honduras, creo que también figura. Y luego hay un gran porcentaje que no sale en el gráfico, pero que son, la mayoría nos ve de todo el globo, lo cual nos satisface mucho. El otro día, por ejemplo, nos saludaron desde Brasil y la verdad que es que nos hace mucha ilusión, porque nos pone muy contentos, porque es que portar la palabra de poder y que te puedan ver en países tan lejanos, ¿verdad? Pues es una dicha y un privilegio. Es una dicha y un privilegio con el que soñaban, con el que hubieran soñado seguramente los discípulos. Imagínense el trabajo que les costó llevar la palabra, a lo mejor durante décadas, pues hubiera tardado nada, ¿verdad? Porque es impresionante lo que ha llegado la tecnología, que por cierto, ahora vamos a hablar de biotecnología Mashiach, ¿verdad? Biotecnología Mashiach, y cuando lo vayamos desglosando lo van a entender a la perfección. Entonces vamos ya a partir del verso 28 con Lucas 9 en su segunda parte, parte 2, y vamos a estar desde el verso 28 al 62, si no me equivoco, que tiene este capítulo 9, sí, 62 versos del capítulo 9 de Lucas. Dice en el verso 28, comenzamos, dice: después de estas palabras, de las que hablamos en el capítulo anterior de Lucas, capítulo 8, dice: después de estas palabras sucedió al día 8 o al día octavo, que asociándose con Pedro, Jacobo y Juan, buscó abundantemente en oración. Está hablando, por supuesto, de Yahshua HaMashiach. Y dice que se recogió en oración asociándose con Pedro, Jacobo y Juan. Al octavo día se refiere al octavo día de las palabras que acababa de decir, que por supuesto sentó cátedra, no solamente en su tiempo, sino que reverberan hasta nuestros días. Por eso fue tan significativo que cuentan 8 días a partir de entonces. No es que el octavo día significara nada especialmente en ese contexto. Entonces, dice en el verso 29, y ocurrió durante la oración que la forma de su rostro cambió a otro y su vestido se hizo de un blanco radiante. Noten esto, dice que su rostro cambió a otro. No dice que se demudó de aspecto. No dice que su rostro se alumbró de alguna manera y que se demudó, que su apariencia fue otra, o que cambió el aspecto de su rostro. No, dice que su rostro cambió a otro. Entonces aquí estamos hablando de biotecnología Mashiach. ¿Por qué? Porque Elohim, propiciado por Mashiach, nacido de Mashiach, es Mashiach en todos, ¿verdad? Entonces, imagínense la biotecnología Mashiach. Poder sentir, imagínense que ya estamos en el reino de Elohim, ya cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, ya todo una balsa de aceite y crecimiento humano para siempre, eternamente, ¿verdad? Al rostro del Mashiach, lo que soñamos, ¿verdad? Seremos como los que sueñan, ¿verdad? Y ahora, la persona, el alma, el cuerpo, ya glorificado, por supuesto, con el que más sabroso se sienta, sabroso de saludable, entusiasta, vital, cariñoso, bondadoso, que sea un flipe estar con él. Bueno, pues
imagínense la biotecnología Mashiach, que si Mashiach es todo en todo, el que esté vibrando más alto, poder acceder a lo que está sintiendo y a lo que está viviendo. Eso es biotecnología Mashiach. Si lo han entendido, pues estarán gozosos. Si no lo han entendido, no pasa nada, porque esto tampoco no es tan fácil de entender, pero es así. Como Mashiach es todo en todo, esa biotecnología Mashiach va a propiciar que todos ya en Elohim sintamos y vivamos a través de el que vibre más alto. Esto es apoteósico. Por eso dice que cambió su rostro a otro. No que otro vibrara más alto que él en ese momento, sino que es para ejemplificar la biotecnología Mashiach que nos espera, ¿verdad? Y en esas dice, y he aquí que dos hombres conversaban juntos con él, y quienes estaban eran Moisés y Elías. Ahora, la gran pregunta, que también se la hace mi esposa, que es que, ¿cómo sabían que era Moisés y Elías? Pues eso sí que es un misterio, porque como no hubiera retratos o fotos o alguien con un óleo los pintara, no se entiende. Ahora, lo que sí se entiende es que va a decir que resulta que los discípulos estaban recién levantados, de golpe, ¿verdad? Y no sabían ni lo que decían. Pero bueno, pero eso era lo que los discípulos veían, pero aquí es el narrador quien habla. Dice, conversaban juntos con él y quienes estaban eran Moisés y Elías, un misterio. Tendría que haber alguna información visual de Moisés y Elías, si no, no se entiende. Apareciendo en dignidad, hablando de la partida de él, de Mashiach, ultimando los detalles, ultimando los detalles, cubriendo Jerusalén. Y dice que Moisés, Elías y el Mashiach aparecieron en dignidad. Ahora, ¿qué es ese aparecer en dignidad? ¿O cuál es la orientación que debemos seguir para comprender lo que es el aparecer en dignidad? Vamos a Filipenses 3:21. Vamos a ver Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Dice en Filipenses 3:21, Él tomará, Mashiach, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él, biotecnología Mashiach. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, porque se lo ha ganado, ante todo. Entonces, ese aparecer en dignidad es que aparecieron bajo la or, bajo el rostro del Mashiach. Su rostro irradia la energía eterna, ¿verdad? Entonces eso es aparecer en dignidad. Y dice en el verso 32, por otra parte, Pedro y compañía estaban bajo un pesado sueño, y despertando de golpe, vieron su dignidad y a los dos hombres erguidos con él. Y ese que estaban erguidos, por supuesto, imagínense, cuando ya estás con el Mashiach, cómo te expandes. Ahí sí que puedes sacar pecho ya para toda la eternidad, ¿verdad? Entonces estaban erguidos ante él, ¿verdad? Sabiendo que eran generales, que se habían ganado un rango de generales delante del Mashiach, ¿verdad? Entonces eso es tremendo. Verso 33. Y sucedió que mientras se retiraba,
le dijo Pedro, Kefa, a Mashiach, a Yahshua, le dice, comandante. ¿Comandante por qué? Porque tiene la comandancia. Y ahí se desveló que es el comandante, porque es con su persona, con su cuerpo que lo irradia todo, ¿verdad? Y así es en la creación misma. No es que sea por la transfiguración, es que es así, de una manera natural. Irradia vida, es el corazón de los corazones, el núcleo de los núcleos. Comandante, valioso es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 cabañas, 3 sucás, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin ser consciente de lo que estaba diciendo. Verso 34. Y diciendo esto, llegó una nube y ellos se cuidaron y temían, invitados por la nube. La nube de alguna manera les estaba invitando a ponerse bajo su cobertura, pero dice que ellos temían. ¿Quiénes? Los discípulos, tal y como hicieron centurias años atrás, muchos años atrás, el pueblo de Israel. En Éxodo, Shemot 19, 16, 20, lo dice, ¿verdad? Dice en Éxodo 19, 16 al 20, dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Elohim, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Elohim le respondía. El Señor descendió, el patrón descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Tremendo, tremenda escena, pero resulta que el pueblo teme, empieza a temer, ¿verdad? Versos más adelante, el pueblo temió y le dijo el pueblo a Moisés que no nos hable más Elohim, a fin de que no muramos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Temieron, igual que quienes, igual que los discípulos en ese momento de la famosa transfiguración. Claro, eso tenía que ser un proceso por el que pasaran también los discípulos, al igual que el Israel, porque tenían que salir de ese temor, que no era un temor sano delante de Elohim, porque era miedo, era pánico, ¿verdad? Entonces dice en el verso 35, y una voz llegó desde la nube y dijo, fíjense lo que dijo la voz desde la nube, que aquí en esta versión de Lucas nos va a decir en el verso 35, dice en el verso 35, entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí dice, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Bueno, pues ¿saben lo que dijo la nube? La nube dijo de esta manera. Dijo, ni siquiera, y esta palabra viene de outos, y outos viene de oute, que es ni siquiera. Ese ni siquiera no aparece aquí en la traducción, pero está la palabra ahí. Entonces lo que dijo la nube es, ni siquiera oís a mi hijo escogido. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. Y por ende al mundo también, por extensión. Pero se lo dice especialmente a los discípulos que estaban allí. Dice, ni siquiera oís a mi hijo escogido. Tremendo. Verso 36. Y adecuada la voz, adecuada, esta palabra es eurete, del griego eurete, adecuada la voz de Yahshua. Esto también es biotecnología, enciendan las luces porque no tiene desperdicio. Miren.
y adecuada la voz con Yahshua solo, se adecuó la voz. Se adecuó la voz con Yahshua solo. Ellos guardaron silencio y nada declararon ellos del portento. La voz de la nube, que había estado en la nube desde Shemot, pongamos simbólicamente, esa voz que atemorizó, hizo entrar en pánico, y el pueblo y también los discípulos casi que dicen igual, mire, que no nos hable más desde las nubes porque a fin de que no muramos. Bueno, pues esa voz se adecúa en Yahshua HaMashiach. ¿Y qué es eso? Estamos hablando biotecnología Mashiach, de ecualizador. Yahshua HaMashiach es el ecualizador de la voz de Elohim. ¿Qué es un ecualizador? Ajusta frecuencias, amplifica las bajas frecuencias y atenúa las altas para lograr una mejor relación entre señal y sonido. Ecualizador. El ecualizador de Elohim es Yahshua HaMashiach. La voz de la nube, que antes hacía entrar en pánico, se adecúa con el ecualizador Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 37, y al día siguiente sucedió que después de lo llevado a cabo por ellos desde la montaña, se les juntó una multitud genial. Verso 38, y he aquí un individuo de entre la multitud le llamó a gritos diciendo, te imploro, maestro, piedad en este momento para mi hijo único. Verso 39, y en ese momento lo tomó, no al hombre, sino a su hijo, ahora lo vamos a ver, y en ese momento lo tomó un espíritu y convulsionó en medio de su búsqueda y con mucho trabajo se desgarró. ¿Qué estaba pasando ahí? Se desgarró haciéndose añicos. Verso 40. Y rogaron a los discípulos, aunque aquí creo que no dice igual, aquí dice, les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Diciendo el Padre, ¿no? Y entonces rogaron a los discípulos, más bien la traducción es que la gente que vio cómo pedía este hombre la sanidad para su hijo, rogó a los discípulos que demostraran los discípulos que lo podían expulsar, pero ellos no fueron suficientes. Verso 41. Respondiendo Yahshua dijo, edad sin fe, edad sin fe, edad de años, edad de ciclo, edad sin fe. ¿Hasta cuánto tiempo distorsionaréis? ¿Hasta cuánto tiempo distorsionaréis? Acercadle e investiguemos aquí a tu hijo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿Qué merienda tienen aquí formada? Porque claro, Yahshua, el discernimiento de los discípulos incluso no es el mismo que el de Yahshua, porque Yahshua sabía que cuando le venían con un endemoniado o con un enfermo, era el que pagaba toda la maldad comunitaria. Lo utilizaban de mascota, de segregador, de sustancias tóxicas. Entonces resulta que en el verso 42 el demonio convulsionó violentamente y censurando Yahshua al espíritu fracasado impuro, sanó al niño y lo separó de él y por último lo entregó a su padre. Fíjense en esto. Primero, resulta que para arrebatar al niño de las fauces de los demonios, resulta que Yahshua HaMashiach, ¿qué hace? Censura al espíritu fracasado impuro. Esa censura no la practicaron los discípulos, por eso seguramente no fueron capaces de echarlo. ¿Por qué? Porque, con mucho respeto para los discípulos, que lo intentarían de una manera limpia, pero
si me dices hoy los predicadores, para expulsar un demonio, siglo XXI, siglo XX, para expulsar un demonio, lo que le echan al demonio es piropos. Lo que le hacen al demonio es adulación. Vamos, en otras palabras, le dicen al demonio, ¿qué es eso que tienes entre las piernas? Que me lo quiero... Claro, esa inflamación. Uy, qué cosa. Claro, lo que hacen es adular al demonio. ¿Cuántos sois? Si sois legión, no podréis, que no sé qué. Bueno, ya entran en una discursiva, pero no lo censuran. ¿Por qué? Porque no saben. Porque no saben. ¿Y por qué no saben? Porque no saben hacerle ver al demonio que está perdido y que es un espíritu fracasado e impuro. La palabra esta, fracasado impuro, espíritu fracasado impuro, viene de acatarsia, que es impureza, y acatarsia viene de akairomai, que es fracasar. Lo hemos tomado por la misma raíz, impureza y fracasar. Claro, le mostró al demonio o a la legión de demonios que había detrás que eran fracasados impuros. Ahora, el predicador que sea capaz de hacerles ver esto a los espíritus impuros fracasados como fracasados que son, entonces tendrá éxito. Pero si dices, uy, ¿qué músculos tienes, demonio? Uy, enséñame la pechera, que me la como. Claro, si adulas, pues ¿cómo va a salir el demonio? Si lo adulas más que lo insultas, claro, y con la excusa de que no digas malas palabras, ahora habría que ver cómo lo censuró Yahshua HaMashiach. Porque censurar es censurar. Y censurar, en otras palabras, esto el cristianismo ya no lo entenderá, pero censurar es maldecir. Claro, Yahshua HaMashiach maldijo al demonio. Y dentro de esas maldiciones, pues seguramente palabras que a muchos hoy le parecerían salidas de tono. Pero es que es así. Es que los demonios se tienen que censurar, señores. Porque si no, no hay opciones a que los demonios se vayan de la persona. Verso 43. Y se asombraron todos al momento por la maravilla total de Elohim, de Dios, de Elohim, y se admiraron todos y algunos se vieron comprometidos ante los discípulos. ¿Por qué? Porque precisamente los habían retado a los discípulos. A ver si sois capaces de expulsarlos. Bueno, ellos no fueron suficientes, pero llegó Yahshua y delante de todos se manifestó el demonio primero y él sanó al niño. Entonces ya fue una señal en el que muchos de alrededor, sobre todo fariseos y judíos, se vieron comprometidos. Ahora, la señal fue portentosa, lo cambió todo. ¿Por qué? Porque mostró, miren, si los judíos estaban metidos en espiritismo, en espíritu para allá y espíritu para acá, transferencia por aquí, esto por allá, reencarnación por aquí, reencarnación por allá, talmudismo que ya traían de Babilonia, pues esto ya dejó al descubierto el verdadero mundo espiritual. Y ese verdadero mundo espiritual que los judíos solo podían balbucear, realmente se sometía a Yahshua HaMashiach, que era quien los podía censurar. Que tenía todas las herramientas para censurarlos con el peso de la lógica, de la palabra, de la razón y de la, sobre todo, de la seguridad con la que hablaba. Claro. Dice, verso 44. Porque dice que se vieron comprometidos esta gente, este entorno de fariseos y demás, dice estos, porque estos, los discípulos, se vieron comprometidos porque le habían dicho a los discípulos, y estos, los discípulos, le dijeron ya a ese entorno fariseico, le dicen de esta manera, aunque aquí en el 44 lo van a ustedes a leer de manera diferente, porque dice aquí, dice, escúchenme y recuerden lo que digo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Eso no es así. Dice, miren el contexto, porque no tiene que ver una cosa con otra. Miren el contexto de lo que estamos hablando.
y verán que lo que armoniza es lo siguiente. Resulta que los dejaron mal parados a los fariseos los discípulos, y aprovechando que los habían dejado ya al descubierto, todo ese mundo espiritual que balbuceaban realmente tenía que someterse al Mashiach y a la autoridad del Mashiach que estaba dándoles a ellos, a los discípulos, y a partir de ahora se vienen arriba y lo van a comprobar ustedes. Pero claro, se vinieron arriba porque el mundo espiritual quedó al descubierto, ni reencarnación ni falos en vinagre, era lo que era, y ese mundo espiritual se tenía que someter al Mashiach, y entonces eso quedó al descubierto. Entonces, aprovechando esa tesitura, los discípulos le dicen ya al entorno farisaico, de esta manera: a ver si les entra en la cabeza y llega a sus oídos la palabra o todavía no. Claro, esta es la traducción. Si es que no se puede traducir una cosa que no tiene que ver. Hay que armonizar el texto y ver palabra por palabra. Le dijeron los discípulos al entorno farisaico que quedó al descubierto. Talmudismo y la cábala de su tiempo, todo. Babilonia, por cierto, que si empiezan una prédica hablándoles de meses supuestamente hebreos con nombres judíos, con nombres hebreos, ya le presentan claro que son una Babilonia y que todo lo que van a oír es de Babilonia, porque los meses están puestos ahí porque son de los de la tradición babilónica, de los judíos babilónicos, que ya empezaron a poner nombres a los meses, pero en principio en la Torá y con base en la Torá no se nombran ningunos meses por su nombre, por el nombre de los meses, sino como 1, 2, 3, etc. Primer mes, segundo mes y todo eso. Bueno, entonces dice, esto es espectacular, porque les dicen, aprovechando eso, aprovechando el tirón del momento, habían quedado descolocados. El mundo espiritual, que ellos decían espíritu por aquí, espíritu por allá, que este tiene el alma de Abraham con una pizca de alma de Moisés, y este tiene un alma de Elías, y este por aquí con una pizca de una cana que le ha salido que es de Ezequiel. Claro, patrañas, todo eso quedó al descubierto. Y aprovechando eso, entonces dicen los discípulos, a ver si les entra en la cabeza y llega a sus oídos la palabra o todavía no. En verdad, el ser humano, el Hijo del Hombre, deberá ser tratado por la ley judía. Esta palabra viene de paradidostai, que es precepto. El ser humano, aunque aquí se dice que el que habla aquí es Mashiach, pero no, quien está hablando son los discípulos. Verso 44. Dice, abre comillas y dice, escúchenme y recuerden lo que digo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Aquí quien hablan son los discípulos, diciéndoles, a ver si les entra en la cabeza y llega a sus oídos la palabra o todavía no. En verdad, el ser humano deberá ser tratado por la ley judía y depender o entregarse a y depender de las manos de los hombres. Por supuesto, no dependía. Pero ¿para qué era? Para que esa ley judía, que al fin de los tiempos fueron leyes rituales para ricos, quedara totalmente dejada en nada. Una ley judía de añadiduras, de cuentos de camino, de babiloniadas, ¿verdad? Y por eso tenían que ver al Mashiach. Fíjense lo que pasó aquí. Esa ley judía tenía que ver al Mashiach y no entenderlo, no comprenderlo, y por último ya, pues asesinarlo, en lo que dependió de ellos. Entonces dice, les profetizan los discípulos, en verdad el Hijo del Hombre deberá ser tratado por la ley judía para descalificarla y depender de las manos de los hombres. Verso 45. Fíjense lo que estaban diciendo los discípulos. Claro, los discípulos se sabían que toda la ley judía era una patraña. Por eso les dicen, miren, no valen nada sus preceptos, ritualismos. Sin
sin tener nada en el corazón, siendo hostiles, no teniendo amabilidad, sinceridad, amistad, bondad, ternura. No vale nada su ley judía. La ley judía lo que va a hacer es que la va a descalificar Yahshua HaMashiach. Ignorantes. Verso 45. Dice, ignorantes les siguieron narrando los discípulos al entorno fariseo. Esto estuvo velado para que no pudieran ver ni les pasara los sentidos por miedo a preguntar o a solicitarle lo concerniente a este espíritu. Les estaba diciendo, ignorantes, esto ha estado velado y esto que tenéis ante vosotros es el sueño de todas las épocas, que es Mashiach, pero no lo podéis ver porque estáis velados, no los podéis pasar a los sentidos, lo veis pero no lo veis. ¿Por qué? Porque tenéis miedo a preguntar. ¿Por qué tenéis miedo a preguntar? Porque sois gente soberbia, mala. Miedo a preguntar o a solicitarle lo concerniente a este espíritu. ¿Por qué? Porque este espíritu os acaba de demostrar que es superior. ¿Superior por qué? Porque el verdadero mundo espiritual se le somete. Por eso dicen los discípulos, a ver si les entra en la cabeza y llega a sus oídos la palabra o todavía no. Claro. Verso 46. Y surgió una discusión entre ellos por ver quién iba a ser el jefe. ¿Entre quién surgió la discusión? Entre los discípulos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la realidad del mundo espiritual y que el ser por el cual ellos dejaron todo verdaderamente era el Mashiach, porque el mundo espiritual daba testimonio de ellos. Entonces aquí se les abrió otro mundo totalmente diferente. Y entonces ya se pusieron a pensar, oye, que esto es verdad, que esto es serio, que estamos con el Mashiach. Y el Mashiach va a ser rey universal por la eternidad, no es cualquier cosa. Entonces ya que se pusieron a pensar, surgió una discusión entre ellos por ver quién iba a ser el jefe. Claro. Verso 47. Y sabiendo Yahshua lo que pensaban en su corazón, logró a un niño. Logró, es el verbo que utiliza, a un niño y lo puso sobre sus rodillas. Verso 48. Y les dijo, quien quiera que reciba a este niño será más que su nombre. ¿Tú quieres ser más que tu nombre? No, es que yo tengo mucho nombre, tengo mucha reputación, a mí me sigue tanta gente y tengo tanto... Más que tu nombre. Será más que su nombre, porque a mí me recibirá. Quien quiera que reciba a este niño será más que su nombre, porque a mí me recibirá, y quien quiera que lo recibe, recibe a un emisario, porque el menor entre los que son será grande en extremo. Verso 49. Y respondió Juan diciendo, fíjense, esto es espectacular, de verdad que es apasionante la escritura, en el Ruach del Mashiach, en su bondad, en lo que te hace ver, porque es tremendo, fíjense. Dice, y respondió Juan diciendo, lo entendió. ¿Qué entendió? Lo que acababa de mostrarle con el niño. Lo entendió y entonces razonó, le llevó a pensar, le clicó la mente y le llevó a pensar justamente lo que debía pensar. ¿Qué debía pensar Juan? Precisamente entender lo que le acababa de mostrar con el niño Yahshua HaMashiach. Y entonces le lleva a pensar, maestro, vimos a alguien que en tu nombre expulsaba demonios y se lo prohibimos porque no nos acompaña a nosotros. Claro, pensó lo que debía. Juan entendió lo que le mostró con el niño. Lo que le mostró con el niño es que Yahshua HaMashiach le estaba diciendo, miren, el mundo va a ir, la empresa grande se come a la chica y en pez grandes se come al chico y aquí los tiburones y aquí la evolución y aquí el más cruel y el más asesino. No, en el reino de Elohim funcionaba con el ejemplo del niño. Entonces
le llevó a pensar a Juan justamente lo que debió pensar. Miren, estos son más chicos que nosotros porque no nos acompañan, por lo que sea, pero es que se lo hemos prohibido, pero ahora yo veo con el ejemplo del niño que no teníamos que habérselo prohibido, porque ellos no van con nosotros, pero pueden tener el mismo espíritu. Ahí lo entendió con el ejemplo del niño. Claro, quien tiene que entender, entiende, señores. Verso 50. Y les dijo Yahshua con interés: no obstaculicéis, ya que no es contra nosotros. Aquello de que expulsaran demonios en su nombre. Verso 51. Y llegaron los días determinados para ascender en dirección a Jerusalén resueltamente. Verso 52. Y envió mensajeros por delante de él, y habiendo ido, ya en el viaje entraron a una ciudad de samaritanos para prepararlos para su llegada. Sabemos que samaritanos es un sinónimo de gentilidad. Verso 53. Verso 53 dice: y no les recibieron porque en ese momento querían partir a Jerusalén. En ese momento querían partir a Jerusalén por una fiesta o por lo que fuera, para hacer ofrenda o lo que fuera, y entonces por eso no le recibieron a Yahshua HaMashiach. Ese fue el motivo. Claro, la respuesta de los discípulos, que ya decimos, se vinieron arriba cuando se les mostró el verdadero mundo espiritual, perdón, y se les mostró que ese verdadero mundo espiritual descalificaba por completo todo lo que tenían allí montado de espiritismo y de todo el cotarro que tenían allí, los que supuestamente eran los más doctos, pues claro, ahí se vinieron arriba. Y entonces, por eso, las medidas que querían tomar fue desproporcionada. Verso 54. Y los discípulos Juan, Santiago, Jacobo, le dijeron: Señor, patrón, estamos dispuestos a bajar fuego del cielo para destruirlos. Oiga, se habían venido totalmente arriba. Se habían venido totalmente arriba. Verso 55. Girándose hacia ellos, y en ese giro va: ¿pero qué estás diciendo? Claro, es el gesto. ¿Qué dice? Claro. Girándose hacia ellos dijo: no os permito porque no sois conscientes de lo que es el espíritu. No sois conscientes de lo que es el Ruach, el espíritu. Verso 56. Puesto que el Hijo del Hombre, el ser humano, no vino para albergar en su mente, dejar atrás. Dejar atrás, claro, menos por el motivo que esa gente quería ir a Jerusalén al fin y al cabo para conectarse con Elohim, para ofrendar, etc. Ellos no sabían que era el Mashiach todavía, esa gente desde Samaria. Entonces, dice, puesto que el Hijo del Hombre no vino para albergar en su mente, dejar atrás. Contrariamente, su camino es enseñar algo diferente al pueblo. ¿Por qué algo diferente? Porque lo que el pueblo, los falsos, van a predicar y van a comulgar es que si no aceptas lo que te digo, ya eres mi enemigo. Si no aceptas lo que te digo, ya eres mi enemigo y vamos, si predicamos algo diferente, ya estamos endemoniados. Y ya por eso se tienen tantas denominaciones, religiones, etc. ¿Por qué? Porque tiran a degüello. Y a la mínima ya aunque casi crean lo mismo, pero por una puntilla ya hacen lo que hacen en el mundo, que se abalanzan unos contra otros. ¿Entienden? Entonces, Yahshua HaMashiach viene a no dejar atrás a nadie, contrariamente, su camino es enseñar algo diferente al pueblo. Algo diferente es algo que no busca, digamos, pelear por pelear, ni discutir por discutir acerca de territorialidad, ¿verdad?
esta jurisdicción es mía, este barrio es tuyo, no, que yo pongo aquí una iglesia, una mezquita, no, que yo ya tengo aquí. Es la misma discusión que los traficantes de droga, a la postre. Entonces, contrariamente, su camino del Mashiach es enseñar algo diferente al pueblo. Verso 57, y yendo por el camino le dijeron, los discípulos, te seguiremos donde sea, ya no podemos ir atrás. Impactó sus vidas. Aquello de que se les mostró verdaderamente el mundo espiritual impactó sus vidas, e igualmente tendría que impactar las nuestras. Cuando nosotros nos demos cuenta que realmente los demonios se manifiestan y que podemos descalificar, censurar, maldecir a los mismísimos demonios. Claro, luego quien diga que no, dice no, luego sacarán de contexto. No, es que no toma de estos versos que dicen no, porque eso que dicen otros por irreverencia, no teniendo temor de Dios, hablando de las potestades superiores, ¿verdad? Hablan de lo que no saben y tal y cual. No, pero ese es el punto, que hay que saber de lo que se está hablando, porque no te sirve de nada decir el látigo de la sangre de no sé qué, si no sabes ni lo que estás hablando. Tienes que empezar por saber censurar a los demonios como ¿qué? Como espíritus fracasados impuros, que no tienen vía de escapatoria, que quieren hacerse pasar, pero que no tienen vía de escapatoria. Claro, la gente que no tiene fe no puede censurar a los demonios de esa manera, porque no tiene fe. Creen que van a salir ganando, que han dado el cambiazo y que van a engañar y que van a hacerse pasar y que van a, no sé, a retroceder en el tiempo o que van a inventar algo, y una tecnología que suprima al Mashiach. Claro, ya tienes ahí Google, venga, ya está, este lo sabe todo. Gilipolleces, ¿verdad? Bueno, sin recurrir a las palabrotas, seguimos avanzando. Dice, entonces le dicen en el verso 57, te seguiremos donde sea, ya no podemos ir atrás. Verso 58, dice, y les dijo Yahshua, claro, ya se habían dado cuenta del mundo espiritual, por eso dijeron, oye, que este es el Mashiach, el Rey Universal Eterno, que no nos queda de otra, que ya no podemos ir atrás, y además, que dónde vamos con esa gente que se creía los más listillos y son los más tontos, porque se tienen ahí dando encíclicas sobre espiritismo y se lo creen todo porque son subnormales. Dice Yahshua, los astutos acechan desde sus hoyos, disfrutando. En otras versiones dicen los zorros, pero es la misma palabra. Los zorros, los astutos, acechan desde sus hoyos. ¿Por qué? Porque están en hoyos. ¿En hoyos de qué? En hoyos de falta de alegría, de depresión, de oscuridad vital. Acechan desde sus hoyos, están en oscuridad vital, pero disfrutando aparentemente. Y las aves del cielo tienen su refugio, pero el Hijo del Hombre, el ser humano, necesita donde recostar su cabeza. Verso 59, sigue hablando Yahshua HaMashiach, y aquí tampoco conecta porque dice en el 59, aquí en la versión de la Nueva Versión Internacional, que a mí me gusta muchísimo, pero que se equivoca, dice el 59, dijo a otro Yahshua HaMashiach, supuestamente, ven y sígueme, y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Todo eso no aparece en el original. Lo que aparece es esto, en el verso 59. Sigue diciendo Yahshua HaMashiach. Dicho de otro modo, dice Yahshua HaMashiach, dicho de otro modo, para alcanzarme, dijo, para alcanzarme al Señor visible. Oiga, esto es tremendo. Eso está ahí, señores. Si estudian ya lo descubrirán por ustedes mismos. Pero esto es así. Dice, dicho de otro modo, para alcanzarme al Señor visible, antes sinceridad y sencillez. De la palabra griega aplotes, que viene de apeltonti bapsai ton pateramou, que es como acaba el verso, que apeltonti es sencillez.
viene de la raíz aplotes, que es sencillez. Entonces les está diciendo, para alcanzarme, fíjense, si es que es tremendo, si es que es tremendo. Miren, todo el mundo quiere conectarse con Dios de alguna manera. De alguna manera todo el mundo quiere conectarse con Dios, pero ahora, ¿cómo llamas la atención de Dios? ¿Cómo llamas la atención de Elohim? Porque cómo llames la atención de Elohim va a hacer que Elohim se interese por ti o se limite a hacerte como el que tiene un marrano, que le echa pienso nada más. Claro. Ahora, si tú quieres intimidad con Elohim, con el bendito sea, ¿qué te dice Mashiach? Para alcanzarme al Señor visible, antes sinceridad y sencillez, sin descuidarse, para ser afines en confianza. Si te descuidas, ya no puedes ser afín al Mashiach en cuanto a la confianza con la que hables, te expreses y vivas. Verso 60. Y dijo, sufren los muertos enterrando a sus muertos, pero a ustedes les toca declarar el reino de Elohim por sí mismos. Porque esa palabra declarar, pero a ustedes les toca declarar, ese declarar es la palabra eautón, que es la palabra griega que aparece ahí. A ustedes les toca eautón. ¿Qué es eautón? Por sí mismos. Por sí mismos. Les toca declarar por sí mismos, no de lo que oyen de otro papagayo, que es lo que hacen hoy en día. Verso 61. Para estar próximos a mí, sigue diciendo, para estar próximos a mí, dice Yahshua, para estar próximos a mí, el Señor, la palabra griega que aparece aquí es protón, oiga, estamos hablando de ego, señores, estamos hablando de ese ego que no quieren, ¿verdad? Bueno, pues dice Mashiach, para estar próximos a mí, el Señor, el protón, el prota, antes tienen que ser gerentes y guardas de mi casa. Pero pasa primero, ¿por qué? Para alcanzarme, lo primero es sinceridad y sencillez. Qué precioso es nuestro Mashiach. Si es que no habla nada que no se viva. Mashiach no te va a contar nada que no esté en la vida, señores. Verso 62 y último dice, aquí habla el comentarista, pero sin embargo el 62 aquí dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Dice esta versión, nueva versión internacional. Pero lo que dice en el verso 62, en verdad, aquí habla el narrador y dice así. Es decir, cuando ya ve esto, cuando hace referencia de lo que el Mashiach está manifestando y diciendo, para estar próximos a mí, es lo que acababa de decir, para estar próximos a mí, el Señor, a mí, para estar próximos a mí, el protón, antes tienen que ser gerentes y guardas de mi casa, partiendo de la sinceridad y de la sencillez. Es decir, habla el narrador, Yahshua, incluso arrojado como instrumento, ¿cómo fue Yahshua aquí en el mundo? Arrojado como instrumento de la palabra griega seir, con X, seir. Es decir, Yahshua, incluso arrojado como instrumento, tiene a su cargo, está arando la tierra con la intención de sorprender al mismo tiempo, ese al mismo tiempo es de la palabra eutetos, que encaja el reino de Elohim. Entonces, si vamos al texto de las traducciones hasta el día de hoy, dice, Jesús les dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Bueno, primero, si tú coges un arado, tú haces tu surco, pero luego tienes que volver atrás para volver a arar más territorio, ¿verdad? Si te toca, si tienes esas hectáreas. Pero lo que está diciendo aquí es que, es decir, el narrador, Yahshua
incluso arrojado como instrumento, tiene a su cargo, está arando la tierra para ¿cultivar qué? La cosecha que va a recibirnos ya, a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestros corazones, para Él. Está arando con la intención de sorprender al mismo tiempo que encaja el reino de Elohim. Para sorprender ¿a quiénes? A los que se quedan estupefactos. ¿Por qué? Porque no entienden ni por dónde les viene, porque creen estupideces y no ven la verdad del verdadero mundo espiritual. Entonces, claro, estos se van a ver sorprendidos. Yahshua incluso arrojado en un cuerpo mortal, carnal, tiene a su cargo, está arando, y a su vez le hicieron surcos en las espaldas. Están arando con la intención de sorprender a los estupefactos y perplejos, al mismo tiempo que encaja el reino de Elohim en la tierra. Y hasta aquí. Shabbat Shalom, disfruten de este bellísimo Shabbat, de este Shabbat soleado, reluciente, que la verdad, la misericordia, las ternuras, las bondades, el trato amable y exquisito de nuestro Mashiach esté con todos ustedes en este tiempo para que le celebren, para que lo tomen de la mano, se paseen con él, coman, beban, rían, abrácense, ¿verdad? Y gocen de este bellísimo día que nos ofrece Él para deleite de nosotros, ¿verdad? Para eso es el Shabbat, para nuestro deleite, para eso lo hizo nuestro Elohim y por eso tenemos la eternidad esperándonos, conforme a sus promesas. Así que, pues en este día, a disfrutar de su presencia. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.